Gracias, Iris. Y una vez más, muchas gracias a nuestra alma mater, el CRESUR, en esta jornada de académica 2023. Gracias, rector Abraham Velasco. Gracias, Marta, y gracias, Iris, sus palabras y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos poco tiempo, hay más temas que tiempo, así es que me voy a ir de lleno a la charla. Um, Platicando con las autoridades del CRESUR sobre los temas posibles, etcétera, y en donde estoy haciendo investigación y demás, se me ocurrió que podía ser un buen tema, dada la naturaleza del el propio CRESUR, y dada el contexto de lo que estamos viviendo actualmente con la nueva reforma educativa. Se me ocurrió como que platicar un poquito de cuáles son nuestros desafíos en la formación para quienes formamos y para quienes se forman en el tema pedagógico ante estas reformas educativas recurrentes que pareciera que cada eh, sexenio se nos cambia, digamos, la imagen de lo que está ocurriendo. Se nos cambia también las características no del sistema educativo, esas permanecen prácticamente intactas, sino las características de los modelos educativos que tienen que ver más con lo que tratamos de enseñar y cómo lo enseñamos en las aulas y en las escuelas. Entonces voy a cubrir 7 temas que no los repito aquí por razón de tiempo, y empiezo con el primer tema, que son las reformas recurrentes. Y las he intitulado Las reformas y currículos del siglo XXI, para no irme más atrás y para traer la discusión a todos los eventos y a todas las diferentes visiones educativas y pedagógicas que ocurren en esta acelerado en esta época de cambios del siglo XXI. Todo empezó, digamos, con las reformas educativas o curriculares de la era de Fox, de principios, digamos, de la primera década del siglo XXI, y empezó con el famoso currículo preescolar, que introduce de una manera formal el tema de las competencias. Le sigue el currículo de la educación secundaria, como ustedes recordarán, con las fechas que ahí se señalan, luego el de primaria, y estos currículos se conocieron como los currículos que en México introducen el tema de las competencias. Y muchos de ustedes recordarán, y si son muy jóvenes, pues a lo mejor lo recuerdan por sus estudios, de que prácticamente todo el sistema educativo, todas las autoridades educativas, todas las escuelas y todos quienes estábamos en la tarea de criticar o formar o capacitar a los diferentes actores de la educación, estábamos metidos en los cursos y en los entrenamientos de las competencias. Y así como ahora estamos metidos en los cursos y entrenamientos de las características de la nueva escuela mexicana, en aquel entonces estábamos metidos y todo era competencias, ¿no? Luego viene el famoso currículo de la era de Calderón, de la articulación de la educación básica en un solo documento, al cual refrenda y refuerza el enfoque de las competencias más los puntos PISA. Ustedes recordarán que una de las partes más criticadas de este currículo fue el haber atado, digamos, los objetivos curriculares de la transformación educativa de Calderón a mejorar los puntos PISA. Y fue criticado por diferentes expertos o académicos u observadores por esta idea de atar, digamos, nuestro modelo educativo a un desempeño en puntos concretos de PISA, lo cual pues no se logró y probablemente tampoco se logre una vez que obtengamos los nuevos resultados de PISA. No lo hemos logrado desde que PISA
empezó en el 2000, ni hasta el 2018, que es la última prueba aplicada, publicada, con resultados publicados, y no lo vamos a lograr cuando se publiquen los datos de PISA 22, que se aplicó en el año 2022 y que se publicarán en diciembre de este año. Um, Se retrasó, digamos, la aplicación trianual se retrasó por efectos de la pandemia. Después de esto tuvimos el currículo todavía en vigor de aprendizajes clave del 2017 de Peña, en donde una vez más se refrenda el tema de las competencias, más la insistencia, digamos, de incluir la calidad, le llamaban calidad con inclusión, y lo que se hizo quizás más famoso fue la insistencia y la relevancia de la evaluación educativa, ¿no? No nace con Peña la evaluación educativa, la evaluación educativa en México nace en el año 2002, digamos, la evaluación educativa consistente, metodológicamente consistente, con una autoridad que pretendía ser autónoma, nace en el 2002 con la creación del INE y muere, digamos, ahora con la desaparición a partir del 19-20 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y finalmente estamos actualmente viviendo la nueva reforma educativa, cuyo nombre de presentación se le conoce como la nueva escuela mexicana. Y esta se deslinda, digamos, por lo menos en la retórica, y en lo que conocemos de plan de estudio y en lo que vamos conociendo en los libros de texto. Todavía no conocemos los programas de estudio, lo cual es una contradicción, porque los programas de estudio deben existir antes de los libros de texto, pero bueno, en fin, ahí está, es un hecho consumado, un fait accompli, en donde, al desprenderse, digamos, de la propuesta de competencias y de evaluación y del término de calidad, de evaluación atada a la calidad, se resaltan conceptos como el de la educación centrada en la comunidad y el objetivo de la emancipación. ¿Emancipación de quiénes? De los que han estado invisibilizados, invisibles, ¿no? Los que han estado oprimidos, los que han recibido menos oportunidades para el aprendizaje, y los que han mostrado a través de las diferentes pruebas estandarizadas menos resultados educativos. ¿Cómo nacen y cuáles son las características de las reformas curriculares? Estas a las que yo me refería antes, las de preescolar, secundaria, primaria y la articulación, dieron origen, una vez publicados los currículos de los estudiantes, de las escuelas de la educación básica, se publican también currículos para la formación de maestros. Y con la medida en que avanzamos, digamos, en la integración de estos currículos de los estudiantes, se van actualizando los currículos de formación de maestros. Si tomemos, por ejemplo, el currículo de la articulación del 2011, dio origen a currículos de formación de maestros del 2012. El currículo de aprendizajes clave del 2017 dio origen a las reformas curriculares de la formación de maestras y maestros del 2018, y ahora los nuevos currículos o el nuevo currículo de la educación básica ha dado origen a currículos de formación de maestros, tanto de educación básica como de educación media superior. Y aquí más adelante voy a hacer una pequeña observación y una crítica de la calendarización de las reformas curriculares, que tiene que ver con currículos de formación de maestros para aplicar los nuevos currículos
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en las escuelas. Me voy a ir al último currículo, que son las reformas de la nueva escuela mexicana a detalle, y voy a platicar de 3 de los 4 grandes currículos, que son el de la educación básica, el de la educación normal y el de la educación media superior. Y están presentados aquí conforme a su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue el de básica el 19 de agosto del 22, el de la normal el 29 de agosto, 10 días después del 22, y el de la media superior, que fue el 2 de septiembre del 22. Y voy a hacer una presentación muy rápida de las principales características de cada uno de estos currículos, ¿no? Que son los que forman, digamos, el corazón de la reforma del modelo curricular de la nueva escuela mexicana. Están basados en lo que se conoce como epistemologías del sur. El de básica sí, completamente. El de normal a medias y el de media superior no. Están basados u orientados conforme a las competencias pedagógicas. El de básica no, por lo menos en la presentación de plan de estudio. El de normal no y el de media superior sí. Están orientadas hacia la formación de recursos humanos para que cuando terminen sus ciclos, etapas o periodos escolares o niveles educativos puedan encontrar trabajos, lo que se conoce como empleabilidad. El de básica no, el de normal no y el de media superior sí. Están basados u orientados por lo que la literatura conoce como las ciencias de aprendizaje. El de básica no, el de normal a medias, el de media superior sí. Están orientados u organizados por lo que se conoce como campos formativos. El de básica sí, el de normal no, el de media superior no. Tienen ya publicados los programas de estudio. El de básica hasta la fecha que yo conozca, no en su versión final y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El de normal sí, con 18 diferentes programas para maestros de primaria, maestros de preescolar, de diferentes materias, etcétera. El de media superior sí, como un modelo curricular o como un currículo marco para servir a los diferentes subsistemas de la educación media superior. Siguiendo con las características, está centrado, orientado, donde el objetivo es el alumno. El de básica no, el de normal no, el de media superior sí. Está centrado en la comunidad o el estado. El de básica sí, el de normal sí, el de media superior no. Desarrollan un nuevo concepto en la jerga curricular de la importancia de lo que se conoce como saberes de la comunidad o saberes de los maestros o saberes locales. El de básica sí, el de normal a medias, el de media superior no. Igual, los saberes del docente sí, no y no. Desarrollan un pensamiento crítico, no pensamiento crítico, sino un pensamiento crítico, una forma crítica de pensar. El de básica sí, el de normal no, el de media superior no. Construye sobre el pasado. El de básica no, el de normal a medias, el de media superior sí. Y finalmente es abrumador, digamos, en el lenguaje, es repetitivo, es en algunos párrafos hasta contradictorio. El de básica sí, el de normal sí, el de media superior a medias. Repiten los conceptos sí, sí, no. Es contradictorio sí, sí, no. Tienen un esquema claro de implementación, o sea, cómo vamos a llevar nuestras ideas al aula. No,
Sí y sí. Están sentados en el tren de las principales tendencias mundiales de la educación de los niños y de los jóvenes. El de básica no, el de normal no, el de media superior sí. Resuelve, sí, sobre todo el de media superior, al incluir de manera muy explícita este concepto de tránsito, tránsito libre, tránsito entre los diferentes subsistemas de la educación media superior y flexibilidad, siempre tratando de seguir a los intereses de los jóvenes en lugar de los intereses de la institución que provee la educación. Resuelve el problema educativo desde el punto de vista pedagógico, el de básica no, el de normal no, el de media superior no. Y quizá el tema más importante de la falla estructural de la educación media superior es que prácticamente todos los subsistemas de educación media superior carecen de una facultad de tiempo completo como lo tienen las universidades, como lo tienen las escuelas, los colectivos de las escuelas de educación básica. Entonces, sin una facultad de tiempo completo es muy difícil resolver el tema educativo holístico, no solamente el proceso de enseñanza, sino la parte importante de la enseñanza, que sería el aprendizaje. Ok, bueno, como ustedes se dan cuenta, tenemos tres diferentes currículos con tres eh, visiones de filosofía pedagógica diferentes, digamos, con una visión de educación básica muy diferente, sobre todo a la visión de la educación media superior. Son currículos opuestos en completamente opuestos en su filosofía pedagógica y con una posición más o menos intermedia en lo que serían los 18 currículos de la educación normal. Y todos estos currículos con filosofías y propuestas diferentes fueron firmados por la misma Secretaría de Educación Pública y por la misma secretaria, no la actual, sino la secretaria anterior, por Delfina, que hizo este evento de presentación en el cual mostraba yo una fotografía en la portada de la presentación, ahí en la escuela secundaria anexa a la normal superior. Y cuando se hizo esta presentación, yo por ahí publiqué una nota diciendo de que era una contradicción presentar el nuevo currículo de la educación básica en la ESANS, en esta famosísima escuela de educación que es escuela secundaria anexa a la normal superior de educación básica a nivel secundaria, porque es una escuela con altísimos resultados académicos de calidad que sobresale sobre muchas otras escuelas a nivel nacional, tanto públicas de sostenimiento público como de sostenimiento privado, y que es una escuela donde fundamentalmente la orientación pedagógica eh, está ligada, digamos, concuerda con los principios pedagógicos de las competencias. Entonces, bueno, son ese tipo de contradicciones que uno no se explica y que dan una visión um, que nos permiten a los críticos dar una visión uh, amplia de la incongruencia de lo que se dice y de lo que se hace. Entonces, por eso le llamo de la incongruencia al desafío. Recordarán ustedes de las primeras diapositivas que hablaba yo de currículos publicados para la educación de los estudiantes en las aulas, en las escuelas, antes de los currículos para la formación de los maestros que deben formar a los estudiantes de acuerdo a esos currículos. Los egresados de la formación magisterial han sido formados para currículos anteriores. Hoy están egresando los docentes del currículo aprendizaje clave, el currículo de formación magisterial del 2018, ¿no? Y más o menos ahorita están egresando para el currículo que ahora se está sustituyendo.
Y dentro de 4 o 5 años egresarán los docentes de la nueva escuela mexicana, cuando es muy probable, si nos vamos a la historia de los últimos 25 años, que exista otro currículo, un nuevo currículo dentro de 4 o 5 años. Y entonces hay una especie de cacofonía, algo no suena bien, que estamos formando a maestros para un currículo que estamos abrogando, que estamos derogando. Y antes de entrar al qué hacer bajo esta circunstancia, voy a presentar rápidamente el origen ideológico de la nueva escuela mexicana y concretamente de los nuevos currículos y de los libros de texto que ya se empezaron a repartir en las escuelas del país. El nuevo currículo de la educación mexicana está sustentado, y ellos así lo dicen, los redactores, en el plan de estudio publicado en agosto del 2022, en lo que se conoce como epistemologías del sur, ¿no? Y estas epistemologías del sur son un llamado político-social para que los pueblos originarios, así como las poblaciones deprimidas, desfavorecidas o pobres, se emancipen de las racionalidades occidentales eurocentristas del norte global o epistemologías del norte. Y pueden encontrar toda una explicación del origen, de las causas, de la filosofía, del pensamiento pedagógico que da origen al nuevo currículo en este suplemento cuyo link estoy presentando aquí, de la prestigiada revista del ISUE de la UNAM, Perfiles Educativos. Y aquí sacaron un suplemento por ahí de abril de este año, que lo intitulan Del marco curricular al plan de estudio 2022, voces, controversias y debates, y hay artículos, digamos, hay plumas tanto de la UNAM como del CIEN, el CINVESTAF y su servidor, explicando los pros y los contras para quienes estén interesados en el tema. El suplemento está abierto, está disponible y lo pueden descargar de la página de perfiles educativos de la UNAM. Y por ello no me voy a meter al detalle, digamos, de las bases. Voy a mencionar, digamos, algunas de los pros y de los contras de las características de la reforma curricular de la nueva escuela mexicana. La base epistemológica del documento es lo que se conoce como epistemologías del sur, las cuales se sientan sobre un trabajo más antiguo que se le conoce como pedagogía crítica, cuyo autor originario y principal es Freire, en sus libros sobre todo en su libro famoso, el de la pedagogía de los oprimidos. Adopta un solo concepto de comunidad, y es más, establece que el proceso educativo estará orientado por la comunidad, o el centro o el horizonte del proceso educativo es la comunidad territorio, la comunidad donde se ubica la escuela. Está también basado en un concepto muy interesante y muy valioso, también reconocido por las epistemologías del norte, que es este de la pedagogía decolonial, ¿no? Introducen, como ya lo mencionaba antes, el concepto de los saberes como uno de los insumos importantes tanto para la elaboración de los programas de estudio que todavía no están publicados, como para la elaboración de los libros de texto que ya están publicados. El plan de estudios de México se aísla de las principales tendencias mundiales, como lo vamos a ver en una diapositiva posterior, y rechaza los conceptos de globalidad y capital humano como si se tratara de principios. Pero tanto la globalidad como el capital humano no son principios, son fenómenos, son cosas que ocurren aquí y en China,
en Finlandia o Nueva Zelanda. Es parte de la realidad de la humanidad de del último siglo y del siglo actual. Ah, algunas de las características y de las pros y de los contras está en sostener que la decolonialidad y la pedagogía decolonial tiene raíces muy profundas, muchas de ellas muy válidas, como esta importancia de resaltar en los procesos educativos la relación del ser humano no solamente con otros seres humanos, sino con la naturaleza, el valor de la naturaleza, el valor de la concatenación de los principios biológicos propios de la naturaleza con los principios culturales propios del ser humano. Y una literatura que los conecta de una forma nítida, bella y diría yo hermosa, es toda esta filosofía de la literatura de la pedagogía decolonial. Una de las críticas, y yo he hecho esta crítica a las epistemologías del sur en su intento de utilizar a la educación como un medio para emancipar a los pueblos oprimidos, es la hipótesis alternativa de que los pueblos oprimidos no están oprimidos tanto por una colonialidad permanente o por una teleología dañina en el pensamiento occidental o en el pensamiento de las epistemologías del norte, sino que están oprimidos o desfavorecidos por una sucesión interminable de malos gobiernos. Entonces muchas veces estos malos gobiernos, que sobre todo se resaltan vehementemente en los gobiernos de Latinoamérica, una forma, digamos, de cubrir esta sucesión de malos gobiernos es echándole la culpa a los fenómenos de la colonización y de los diferentes tipos de imperialismo. Una de las críticas mayores, y es donde yo me voy a centrar, o de las faltas, es que si bien no niegan algunos de los postulados de las ciencias del aprendizaje que sirven de base para la redacción y expedición de los currículos y los materiales educativos en prácticamente todo el mundo, sí soslayan las ciencias del aprendizaje. Y se soslayan sobre todo en los currículos de la educación básica y en los currículos de la formación magisterial. Y todo este tema de que eh, a través de la pedagogía se deben superar los temas de pobreza, opresión, segregación e inequidad, no son temas que se rechacen por otras propuestas pedagógicas. Estos temas deben rechazarse y combatirse tajantemente, pero no a través de la pedagogía, sino de buenos gobiernos. Y la emancipación de los oprimidos, que es un tema que constantemente se maneja tanto en el plan de estudios como en los libros de texto, se logra por una educación de calidad y un aprendizaje basado en la ciencia, más que por una educación solamente basada en la emancipación de los pueblos oprimidos a través de una pedagogía crítica. Y en lugar de colocar al niño en el centro del proceso educativo, se coloca a la comunidad territorio. ¿Por dónde va el mundo? ¿No? Bueno, que casi todos los países que yo he clasificado como países de alto calibre, que conozco, que he visitado, que he estudiado en las escuelas, en los sistemas, en las pláticas con expertos, en la literatura, en la lectura de la literatura, todos tienen un propósito curricular, ¿no? Por ejemplo,
Los currículos nuevos, digamos, los más nuevos de Finlandia que empezaron a implementarse a partir del año 2016 y consecutivamente 17, 18, 19, 20, 21 y 22, en el centro del pensamiento educativo finlandés está el aprendizaje, que es una parte inseparable del crecimiento del individuo. Y el conocimiento que se transmite o que se trata de transmitir o de construir a los niños o con los niños es el basado en información científica. El de Nueva Zelanda, que es uno de los currículos, digamos, considerados como más novedosos, más de ese tipo de currículos que uno diría, bueno, son currículos neoliberales, ¿no? O currículos progresistas, está basado en conocimientos y experiencias para pensar. Y resaltan un concepto que yo voy a mencionar más adelante, que es no solo es importante aprender, sino también es importante aprender a aprender y después y todavía más importante el querer aprender. Singapur, ¿no? Que como ustedes saben tiene los más altos resultados educativos en pruebas estandarizadas en el mundo, cualquiera que sea esta prueba estandarizada. um, Está basado en el concepto de que el estudiante debe estar en el centro del proceso educativo y deben ser equipados con competencias y aprendizaje basados en materias, no en campos formativos, en materias. Chile, que es hasta ahorita la mejor marca, está también muy rezagado en el tema educativo, pero dentro del mundo de la región latinoamericana y del Caribe, Chile es el país que más ha avanzado en los últimos 20 años y es el único país que llega, digamos, a colarse o a competir con unos de los países, no de la Europa central o de la Europa occidental, sino de la Europa del Este. Y específicamente establece en sus programas curriculares el desarrollo de competencias con razonamiento y saber hacer basados en evidencia. Estados Unidos, que es un país que tiene un espectro ideológico extremo y que se ha hecho extremo digamos, en los últimos, más extremo en los últimos 12 años desde la llegada de Obama primero y luego de Trump y ahorita en el preproceso electoral que están viviendo con todos los sabores y sinsabores, tiene estados, o muchos estados de la Unión Americana, estaban completamente pintados de rojo, que es el color que distingue a los republicanos, que digamos son los que se considerarían como de pensamiento conservador, y otros de color azul, que son los reconocidos como los demócratas, que serían los de pensamiento liberal, ¿no? Los que promoverían, digamos, el Critical Race Theory, que es el equivalente a la pedagogía crítica latinoamericana. La mayor parte de ellos, ya sea que estén del lado conservador de los republicanos o del lado liberal de los demócratas, adoptan el mismo currículo. Y es un currículo basado en materias y es un currículo basado en estándares y orientado fundamentalmente por las ciencias del aprendizaje y cuya elaboración fue encargada a un grupo de expertos, de científicos, ni siquiera científicos nada más de la pedagogía, sino científicos de la enseñanza de las materias, o sea, científicos de desarrollo curricular. Y es adoptado tanto por un extremo ideológico como por el otro extremo ideológico, dándole, digamos, entrada a la ciencia para que establezca qué es lo que deben de aprender nuestros niños, ¿no? La ciencia, digamos, desprovista no de ideas, pero sí de ideologías. Finalmente tenemos Escocia, que es así como el país o la nación más que país dentro de
Gran Bretaña, la nación que se distingue por haber avanzado en el mundo este tema de la evaluación educativa y sobre todo la evaluación formativa. Bueno, los escoceses dicen a través de sus currículos que los estudiantes deben de estar en el corazón de la educación. El aprendizaje debe de ser por materias, pero conectado, ¿no? Interdisciplinario a partir del conocimiento de las disciplinas, áreas y materias. Y cómo lo hacen, en un momento más lo vamos a ver en las propuestas de cómo, a dónde ir, cómo seguir, ¿no? Inglaterra, okay, pues la otra cara de la moneda, digamos, una de las otras tres caras de la moneda de la Gran Bretaña, también basa sus currículos orienta sus currículos en los conocimientos esenciales para los ciudadanos, educados con lo mejor que se ha pensado y dicho. Y lo mejor que se ha pensado y dicho desde el punto de vista de ellos es lo que está científicamente publicado. Portugal, que es la cuna del principal autor de las epistemologías del sur que dan origen a estos nuevos currículos que están empezando a proliferar en Latinoamérica, que es Boaventura de Sousa. La escuela, dice el currículo de la educación de los estudiantes del nivel básico, que la escuela debe verse como un ambiente de aprendizaje y desarrollo de competencias. El conocimiento debe de estar en el corazón del proceso educativo. ¿Y cuál es ese conocimiento? El conocimiento científico. ¿Y cuál es el propósito curricular de todos estos países o potencias educativas? La niñez al centro de la educación. La comunidad sirve a la niñez y a las escuelas para el desarrollo de nuestros pequeños y no al revés. Esto no quiere decir que los niños no participen, no conozcan, no se desarrollen de acuerdo a sus conceptos culturales comunitarios. Todos ellos reconocen la importancia de la comunidad y todos ellos reconocen la importancia del diálogo entre la escuela y la comunidad, pero el propósito no es servir a la comunidad, sino servir al desarrollo de los pequeños. ¿Qué hacer cuando estamos, digamos, con estas incongruencias o con estos desafíos fomentados por el diseño, redacción y aplicación de diferentes modelos educativos? Primero es regresar el objetivo fundamental de los currículos al aprendizaje, o sea, concentrarnos en el aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? Bueno, hay muchas teorías sobre el aprendizaje y yo voy a tratar de presentarlo de una manera muy simple, muy sencilla para que todos nosotros lo podamos recordar en cualquier tipo de contexto. El aprendizaje es un proceso, ¿no? No es nada más un insumo o un resultado. Es un proceso que convierte las capacidades innatas de todos nosotros, las capacidades que se nos otorgan por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no?, en habilidades. Tenemos la capacidad de hablar, pero no nacemos hablando. Tenemos la capacidad de poder escribir, pero no nacemos escribiendo. Tenemos además la capacidad de caminar, ¿no?, genéticamente, pero no tenemos la habilidad de caminar. Para eso necesitamos un proceso. Y hay procesos específicos, ad hoc, orientados para desarrollar la capacidad, como la capacidad de leer y de escribir, ¿no?, la capacidad innata, genética, para poder leer y escribir, que nosotros los seres humanos sí los tenemos, pero no los tienen otros mamíferos. Y para eso necesitamos un proceso orientado, específico, pensado en leer y en escribir. Y ya hay capacidades que se desarrollan con solo crear un ambiente adecuado, un ambiente propicio, físico, emocional y cognitivo, como es caminar y hablar,
¿no? Si nosotros a los bebés los atamos desde el principio de la vida, no van a una cuna o a una silla, no van a caminar nunca. Si nunca les hablamos, si los mantenemos en un cuarto sin sonido y no platicamos con ellos, tampoco van a desarrollar la habilidad de hablar. Pero simplemente el tener, digamos, un ambiente donde los bebés se pueden mover libremente y pueden arrastrarse y luego gatear y de repente se yerguen y dan sus primeros pasitos con este ambiente no atado, digamos, lo van a poder desarrollar. Y lo mismo sucede con el lenguaje. Entonces, uh, este definición de aprendizaje como un proceso de convertir nuestras capacidades y habilidades ha sido acompañado, digamos, por un concepto de enseñanza-aprendizaje institucional, ¿no? Que después a través del tiempo le llamamos escuela, en donde los niños y los jóvenes adquieren, reciben, desarrollan, construyen, ¿no? Infieren, intuyen todos aquellos conocimientos que van a necesitar para desarrollarse, para crecer. ¿No? Y entonces utilizando, digamos, una sola diapositiva, voy a tratar de hacer un recorrido de cómo han cambiado este concepto de qué tipo de conocimientos deben adquirir los niños en el proceso de aprendizaje. Diría yo que la educación inicial, la educación uh, históricamente eh, más antigua, anterior a las escuelas griegas y helénicas, era la educación, digamos, que recibían los niños y los jóvenes para emular lo que hacían sus padres. Si eres hijo de gobernantes, vas a ser entrenado para seguir siendo hijos de gobernantes. Si eres hijo de sacerdotes, para hacer lo que hacen los sacerdotes. Si eres hijo de militares, para hacer lo que hacen los militares. Vas a copiar lo que hacen tus padres. Después el concepto, digamos, de emular, de copiar lo que hacen los adultos, pasamos al concepto de transmitirles a los niños lo que los adultos piensan que deben aprender los niños. Y aquí nace, digamos, la escuela griega helénica y se sostiene con la famosa escuela escolástica que dura más de 1000 años en la historia de la humanidad, hasta que nos encontramos con el concepto de aprender que se desarrolla fundamentalmente en la escuela de la inteligencia que nace a principios del siglo XX con el desarrollo de las investigaciones, cuando los seres humanos empiezan a estudiar a los seres humanos, ¿no? Y empiezan a estudiar sus habilidades y sus capacidades y empiezan a desarrollar el concepto de la inteligencia. O sea, cómo es que los seres humanos pueden hacer las cosas que hacen, ¿no? Aprendiendo. Y entonces durante alrededor de 50 años el objetivo de la educación fue el aprender. Hasta que llegamos más o menos en las últimas 3 décadas del siglo pasado al desarrollo de este concepto de que no es tan importante, sigue siendo importante aprender, pero no es tan importante aprender porque la ciencia y la tecnología y los conocimientos están evolucionando con tal rapidez que muy probablemente lo que aprendiste al terminar la escuela sea sustituido por nuevos conocimientos. Entonces lo que te tenemos que transmitir en la escuela son habilidades para que tú puedas aprender nuevas habilidades. Y a esto se le conoce como la escuela de las competencias. Y no se pierde. Las competencias han existido siempre. Les dimos nombre, digamos, a través de las pedagogías de la década de los 70, digamos, a partir de los 70 del siglo pasado. Pero las competencias no es otra cosa que el nombre pedagógico de la psicología del aprendizaje desarrollado por la escuela de la inteligencia. ¿No? ¿Cómo pueden aprender mejor
los niños y los jóvenes y cómo podemos darles herramientas para que desarrollen su inteligencia y por lo tanto sus conocimientos. Y luego nos saltamos a la escuela del día de hoy, que lo señalaba yo en el currículo de Nueva Zelanda, que es esta importancia de aprender con un propósito emocional. Entonces, a la escuela del día de hoy, la escuela del mundo, la nueva escuela, como yo le llamo, no la nueva escuela mexicana, sino la nueva escuela del mundo, ¿no? Incluye los conceptos de competencias, de inclusión, de equidad, de aprendizaje socioemocional y de tecnologías, con tecnologías digitales, con la última novedad que es la inteligencia artificial a través de estos chat robots o chatbots que aparentemente platican con nosotros y nos dan respuestas a preguntas como si estuviéramos interactuando o platicando con otro ser humano. Y esa es la escuela, esa es la nueva escuela del mundo, la escuela que están enfrentando los niños y jóvenes de todo el mundo. ¿Qué necesitamos para esta nueva escuela y qué necesitamos para este proceso de convertir las capacidades innatas en habilidades antes de que las habilidades decidan si soy de un pensamiento ideológico de izquierda o soy de un pensamiento ideológico de derecha o si soy de un pensamiento ideológico más bien del centro? Necesitamos desarrollar en los niños y en los jóvenes esta transformación de capacidades genéticas en habilidades para la vida cotidiana, ¿no? Y estas habilidades nos van a dar la oportunidad, cuando tengamos la edad adecuada, de poder decidir si queremos ser de izquierda o queremos ser de derecha. Pero antes debemos transmitirles a los jóvenes y a nuestros niños este maravilloso y fascinante mundo del aprendizaje. El aprendizaje es una fascinación. Y de eso voy a hablar en las siguientes diapositivas. ¿Qué necesitamos para realmente orientar nuestros sistemas y nuestros modelos educativos hacia el niño en su desarrollo individual como persona? Porque además tenemos un mandato genético que no lo podemos sustituir, y es el mandato de cada una de los más o menos 3 trillones de células que conforman o integran el cuerpo humano, es la vida. Y por eso tenemos ciertos rasgos de egoístas, porque todos queremos vivir, y no solamente vivir, sino vivir bien y con seguridad y con salud y con felicidad. Y esto responde no a una enseñanza cultural o a un ambiente cultural, sino fundamentalmente a un imperativo biológico celular, que no nos queda de otra, ¿no? Una vez que somos seres humanos. Pero también somos seres humanos en lo colectivo y tenemos que aprender a vivir en los colectivos. Y hay un ser social, biológico, social dentro de nosotros que necesita de los demás para poder florecer, para poder crecer. Y para eso entonces una cantidad casi ilimitada de epistemologías tratan de servir este objetivo noble del desarrollo de la persona en lo individual y en lo colectivo. Y empiezo con la psicología cognitiva, ¿no? El desarrollo del aprendizaje, el desarrollo infantil y la psicometría, digamos, que trata de medir, trata de ponerle una explicación cuantitativa a fenómenos cualitativos que todos nosotros vivimos. Luego, pues evidentemente está con el desarrollo de las nuevas tecnologías de imagen de los últimos 30 años, se ha desarrollado de manera monumental estas ciencias neuronales que conocemos como neurociencias, con
eh, eh, para apoyar, digamos, las propuestas y los postulados de la biología, de la genética del cerebro y de este fenómeno extraordinario que conocemos como mente, que son, o sea, existen, no importa cómo piensen los adultos, no importa cuál sea la forma en la que los adultos de hoy nos propongan en el gobierno o nos propongan en la política. Ellos mismos pues, han sido sujetos del desarrollo biológico y del desarrollo cultural a los que todos somos, en los que todos estamos involucrados. Luego, todas estas epistemologías que tratan de desarrollar teorías sobre la importancia del lugar, ¿no? Se les conoce como place-based education, educación basada en el lugar, la importancia del lugar, de la comunidad, community-based education, educación basada en la comunidad, qué quiere la comunidad, cómo funciona la comunidad, cómo puede ayudar la comunidad al desarrollo de los niños, cómo podemos cooperar, cómo podemos ayudar a estas habilidades socioemocionales a través de la adecuada comunicación e interconexión con los adultos de la comunidad. Luego están todas las epistemologías derivadas de las humanidades, la filosofía, la historia, la sociología y la antropología de la educación. Luego la pedagogía per se, ¿no? De donde desprendemos teorías de didáctica, de las fases de desarrollo de los niños, las ideas de escuelas, la diferencia entre escuelas activas y escuelas tradicionales, la famosa pedagogía crítica de Freire y sus justos reclamos, ¿no? sobre la concientización en los niños y en los jóvenes de la problemática social y de la necesidad de resolver los problemas sociales. En eso yo estoy de acuerdo y casi todas las epistemologías están de acuerdo. El problema donde existe un poco de rispidez o mucha rispidez es en tratar de convertir, digamos, esta pedagogía crítica de concientización en una pedagogía crítica de adoctrinamiento, ¿no? De utilización, digamos, del medio pedagógico para que los niños y los jóvenes solo piensen de una manera. Concientizar está bien, adoctrinar no está bien desde el punto de vista pedagógico. Luego, la globalidad, todas las teorías y los estudios sobre globalidad estudian el fenómeno de la globalidad, ¿no? La educación y la sociedad, la educación comparada, la educación internacional, toda la literatura que nos trata de alimentar con paradigmas para mejorar este proceso de conversión de capacidades en habilidades. Luego está la literatura de ambientes de aprendizaje auténticos, constructivistas, situacionales, contextuales, basados en proyectos, problemas, indagación, fenómenos y multidisciplinar, que tanto menciona la nueva escuela mexicana y el nuevo currículo, el plan de estudio, y que es adoptado desde hace décadas, digamos, por todas estas literaturas y por la pedagogía del desarrollo infantil. Luego está la literatura sobre la escuela importa, ¿no? La enseñanza escolar importa, no solamente dónde naces y en qué cultura naces y con qué um, origen socioeconómico y sociocultural naces, sino que la escuela a través del clima escolar te ofrece un ambiente propicio para que conviertas tus capacidades en habilidades y para que desarrolles tu inteligencia. Y aquí entran todas las literaturas sobre el liderazgo escolar, educativo, pedagógico, la importancia del docente, la cultura de la escuela, la organización de la escuela, los espacios y hasta la arquitectura. Hay toda una nueva rama de epistemológica de que la arquitectura pedagógica es importante. O sea, el ruido, la luz, las áreas naturales, escuelas verdes, escuelas silenciosas, escuelas serenas, escuelas tranquilas, escuelas iluminadas, importa para el proceso de aprendizaje.
Luego la pedagogía indígena, que esta que mencionaba yo antes como la pedagogía decolonial, que se sienta fundamentalmente, una de las dos columnas que sostienen la pedagogía decolonial es la pedagogía indígena, riquísima, ¿no? Extraordinariamente rica en proveer este conocimiento sobre la importancia de la naturaleza, de la relación con la naturaleza, con otros seres vivos, con la biología, con la importancia de respetar nuestro entorno y de respetar nuestras culturas y de conocer nuestras culturas y de tomar todos estos elementos de la fabulosa relación del hombre con la naturaleza, con su medio ambiente, tanto natural como cultural, para crecer, no para quedarte ahí, sino para crecer, ¿no? La pedagogía indígena es la mejor plataforma para un crecimiento universal, es la mejor plataforma para darnos un verdadero lenguaje universal, ¿no? Y en ese sentido la pedagogía decolonial es muy positiva. El problema de la pedagogía decolonial es con su otra columna, la columna que utiliza la pedagogía crítica no como un medio de concientización, sino como un medio de adoctrinamiento. Y luego, bueno, pues los medios, ¿no? Los medios en la educación, o sea, todos aquellos instrumentos que utilizamos para el proceso educativo. Los libros de texto, la tecnología digital, virtual, distancia, cara a cara, la hibridez, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la programación, que nos ayudan desde una perspectiva tecnológica actualizada a visualizar qué tipo de entrenamiento necesitamos darles a nuestros niños para convivir en este mundo de nuevos hábitos. Nadie puede negar que el iPhone, ¿no? En el 2007 cambió los hábitos de la humanidad. Nadie puede negar que el Internet, ¿no? Y su proliferación a partir de la década de los 90 cambió los hábitos de la comunicación en toda la humanidad. Y nadie puede negar que el fenómeno de la globalización es fuente de oportunidades, pero también de vulnerabilidad. Y todo esto nos ayuda a pensar y repensar qué tipo de cosas necesitamos enseñarles a nuestros alumnos y a nuestros jóvenes y a nosotros mismos también para ubicarnos de mejor manera en esta realidad ineluctable, no la podemos evitar, ¿no? Y luego, pues, toda la literatura de la administración de la educación, la economía de la educación, la política de la educación, el derecho de la educación, las políticas públicas de la educación, que todas ellas nos ofrecen una enorme cantidad de paradigmas y de propuestas sobre cómo mejorar nuestros aprendizajes, cómo hacernos niños, jóvenes y adultos, eh, cómo hacernos íntegros, cómo hacernos realizados, cómo hacernos felices en lo personal y en comunidad. Y luego, bueno, pues existen otras muchas epistemologías que ayudan a este conocimiento um, profundo del aprendizaje. Entonces, esto me lleva a la última parte de la charla, que es el docente actual del futuro, ¿no? El docente actual del futuro es una expresión que utilizo como para resaltar la incongruencia de elaborar currículos de formación magisterial posteriores a los currículos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Entonces, necesitamos un currículo actual preparado para el futuro, no importa lo que venga. Eso es lo que necesitamos. Y para eso, bueno,
quiero como que distinguir que una cosa es la política educativa, lo que está ocurriendo aquí en las leyes, en los reglamentos, en los recursos para la educación, en todo aquello que trata de crear, digamos, un ambiente para que florezca la pedagogía, pero la política educativa no es pedagogía, ¿no? Debe crear el ambiente propicio para el florecimiento de la pedagogía, pero no es pedagogía. La pedagogía ocurre aquí, en la interacción humana. Y aquí, en la interacción humana digitalizada. Acá en las leyes y en los recursos y en los programas y hasta en los libros de texto podemos decir una cosa, ¿no? Pero los que redactan esto están sentados a lo mejor en el escritorio de Vasconcelos, pero no están sentados en el escritorio del maestro, que es este y que es este, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando el lenguaje de los políticos es diferente al lenguaje de las maestras y de los maestros? Pues concentrarnos en el aprendizaje. ¿Y qué se vislumbra para la nueva escuela del mundo? Más trabajo en equipo, y ahí es donde se da la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad en el trabajo entre los diferentes maestros que dominan sus materias. Más necesidad de autonomía pedagógica auténtica. No autonomía en donde yo le digo al maestro, esta es tu forma de pensar, sino autonomía donde el maestro puede decidir la forma correcta, adecuada de pensar. Si la política pública se utiliza para imponer una forma de pensar, entonces se está utilizando la pedagogía crítica no de manera de concientización, sino de manera de adoctrinamiento, sin que las maestras y los maestros se den cuenta. Si las maestras y maestros no se dan cuenta de que están siendo indoctrinados o adoctrinados, entonces quiere decir que no han desarrollado una pedagogía de pensamiento crítico auténtico. Ordenar un pensamiento crítico no es pensamiento crítico auténtico. Entonces sí necesitamos más autonomía de pedagogía auténtica para un pensamiento crítico auténtico. Más formación en aprendizaje, que es un poquito de lo que estamos hablando. Más aprendizaje, por supuesto, basado en proyectos y fenómenos, que esta es también una literatura, como lo decía antes, muy anterior a la literatura de las epistemologías del sur o de la pedagogía crítica o de la pedagogía de la nueva escuela mexicana. Nadie se opone a los proyectos y a la enseñanza de fenómenos, ¿no? Es una de las grandes adquisiciones de la pedagogía de las competencias, ¿no? La pedagogía que adapta toda esta línea de pensamiento a través de las competencias no es otra cosa que el llevar los postulados teóricos sentados en las diferentes ciencias a las experiencias vivenciales de los estudiantes y de los maestros. Entonces, no solamente debemos aprender cómo funciona la biología a través de fotografías o de videos en los libros de texto, sino cómo funciona la biología inmersos en un proyecto fenomenológico. O sea, donde experimentado, donde vivimos la importancia para el ser humano de las plantas, de los animales. Y aquí nacen muchas escuelas que fundamentalmente se conocen como escuelas al aire libre o escuelas ecológicas o escuelas de pedagogía indígena o de pueblos originarios o escuelas forestales que están proliferando en el mundo, ¿no? Y que son extraordinarias. Yo he visitado varias escuelas de este tipo. Una de ellas
muy reconocida en la provincia de British Columbia, en Canadá, y que tengo publicado en uno de mis libros sobre cómo es el aprendizaje en escuelas de clase mundial, publicado en el 2016 o 2017, donde hablo de todo este aprendizaje basado en proyectos y fenómenos, y cómo ocurre esta enseñanza al aire libre, apoyados en esta filosofía de pedagogía indígena. En todo este proceso que convierte capacidades en habilidades, no debemos olvidar los principios universales del aprendizaje, ya sea que estemos en un extremo ideológico o en otro extremo ideológico, que es cómo aprendemos, cómo aprende el niño y el joven y los jóvenes, que el pedagogo es más importante que la pedagogía. Y por eso si yo tuviera que centrar una reforma educativa uh, para el futuro de México, no estaría en nuevos currículos, ni en nuevos libros de texto, ni en nuevas escuelas, estaría profunda y totalmente concentrada en la desarrollo, profesionalización eh, y actualización del magisterio, ¿no? Desde cero. Desde cómo los captamos para una educación normal hasta cómo los formamos, cómo los certificamos y cómo los colocamos. Porque si el pedagogo está en el centro de este proceso de conversión de capacidades en habilidades, debe de recibir toda, absolutamente toda la atención desde la política pública. Y aquí es donde la política pública crea el ambiente para que todo lo demás funcione bien. Y luego la pedagogía es más importante que los programas, ¿no? Pero la pedagogía trasciende a los programas. La pedagogía es la que le enseña al pedagogo a ser un buen pedagogo. Y estos son principios científicos universales, ¿no? Entonces, si al pedagogo le llega un programa que se aleja de estos principios científicos universales, el pedagogo tiene la capacidad de traducirlos, adaptarlos, conquistarlos, desarrollarlos, transformarlos para que se convierta en una pedagogía auténtica, en una pedagogía que mire al niño y cómo se desarrolla mejor este pequeño. Las leyes de la pedagogía deben de estar basadas en ciencias, ¿no? O sea, a veces se rechaza la ciencia como si se pensara que la ciencia no tiene que ver con la realidad o no tiene que ver con los saberes. Toda la ciencia empieza con saberes, ¿no? Los saberes del campo, los saberes de las principales personas que empezaron a experimentar con los cuerpos humanos y tratar de conocer qué sucedía dentro del cuerpo humano antes de que se conocieran como la ciencia médica, ¿no? O antes de que tuviésemos la ciencia del derecho o las leyes, existían relaciones humanas, y antes de que tuviésemos lingüística y la ciencia de las lenguas, los seres humanos se comunicaron con expresiones, y luego las expresiones las convirtieron en palabras, y luego las palabras se convirtieron en vocabularios, y los vocabularios se convirtieron en lenguajes, ¿no? La ciencia es saber filtrado, estudiado, analizado. Cuando la ciencia dice esto sucede en las aulas, no está tejiendo una teoría en abstracto, aislada de lo que está ocurriendo en el aula. Lo que hace la ciencia es que el científico acude al aula, hace cientos, si no es que miles de observaciones de lo que hacen las maestras y los maestros, o de cómo se desarrollan los niños, y luego nos lo presenta en forma de conocimiento, después de haber hecho muchos análisis de trial and error, ¿no? De prueba y error. Y entonces nos dice, estos saberes de los seres humanos son científicos. Pero tratar de equiparar los saberes con este proceso
riguroso, pensado, estudiado de convertir el saber en ciencia, es desconocer pues alrededor de 300 años de desarrollo humano científico. Entonces, la ciencia en realidad es el saber bien estudiado y bien analizado. Entonces, las leyes de la pedagogía deben de estar basadas en ciencia. La ciencia se ocupa de los saberes, no la pedagogía. Entonces, en este sentido, el científico le asegura al pedagogo que lo que está haciendo está basado en la mejor información disponible y no en dimes y diretes. Y luego los libros de texto y la tecnología siguen al maestro. Y esto yo lo he rechazado, o bueno, lo he propuesto desde hace años con la elaboración de los libros de texto. Los libros de texto en realidad le piden al maestro que siga el libro de texto. Cuando tenemos un pedagogo bien formado, bien uh, concientizado, bien estructurado, no necesita libro de texto. Puede hacer su propio libro de texto. Pero cuando en el libro de texto, directamente el libro de texto le dice al maestro, haz esto con los alumnos, o peor aún, el libro de texto le dice a los alumnos lo que tiene que hacer, se está pasando al pedagogo por el arco del triunfo. Cuando debe de ser completamente al revés. Cuando yo veo libros de texto, donde el libro de texto habla directamente con el alumno y le trata de decir lo que hay que hacer, desconoce el contexto, la situación, la realidad del aula, la realidad que solamente el maestro puede y la maestra pueden obtener en su relación directa con lo que está ocurriendo en ese lugar específico. Y le dice con un solo libro de texto a 230,000 escuelas, lo que tienen que hacer es que la política pública y los redactores de esa política pública desconfían del maestro. Es que no están confiando ni en el pedagogo ni en el maestro. Y entonces se lo pasan con el arco del triunfo y dicen, hasta un lado, yo les voy a decir desde el escritorio de Vasconcelos, sin estar en el escritorio del maestro, lo que los niños y los adultos deben de hacer. Entonces, en lugar de enaltecer y revalorizar al maestro, lo que está haciendo es minimizar la profesión docente. Y por eso digo que el libro de texto y la tecnología deben seguir al maestro. Lo que pasa en el aula es más poderoso de lo que pasa en la política educativa. ¿Y cuál es el pedagogo? ¿Qué define el pedagogo del siglo XXI? Primero, reconocer que el aprendizaje desde el punto de vista cerebral, que es cerebral, ocurre en un continuo, en la escuela y en el hogar. El cerebro de los niños no saben que están en el hogar y no saben que están en la escuela. El cerebro de los niños viven de experiencias y esas experiencias ricas que primero proveen los padres y las madres de familia en el hogar y luego las maestras y los maestros en la escuela. Por tanto, el docente o líder educativo pedagógico del siglo XXI requiere una fuerte multidisciplinaridad y multiliteracidad, una gran formación. Debe estar bien formado, bien motivado, conectar bien con sus alumnos y sus colegas y ser versátil. Su capacidad de adaptarse a diferentes contextos y situaciones y que entienda bien la función pedagógica, ¿no? Que comprenden en la integralidad del aprendizaje. Leer es importante, jugar es importante, comer bien es importante, usar bien la tecnología es importante, el desarrollo emocional es importante, aprender a relajarse es importante, saber cómo funciona el cerebro es importante, dormir bien es importante, ejercitarse bien es importante. Todo eso va a provocar el desarrollo de nuestras habilidades para el aprendizaje. ¿Cuál es la política pública de la pedagogía? ¿Hacia dónde debemos llevar la política pública de la pedagogía? Necesitamos currículos que trasciendan a los cambios políticos y a los políticos. Bueno,
Rector, Marta, Iris, con eso termino y si todavía tenemos tiempo para preguntas, con mucho gusto estoy a sus órdenes.